Vamos con el segundo capítulo del vídeo sobre curvadoras o dobladoras manuales. En el primer capítulo hicimos varias curvas con tubo de 10 milímetros y en este haremos algunas con la dobladora para tubo de cobre de 12 milímetros. Un dato muy importante dijimos que era saber el radio de curvatura de la propia curvadora. Esta curvadora para 12 milímetros tiene un radio de curvatura de 3,6 centímetros, 36 milímetros. Y ese dato dijimos que era muy importante a la hora de realizar una curva. He trazado varias líneas ahí con distintas curvas en la tabla y vamos a intentar que el tubo siga las líneas y las curvas que hemos hecho en la tabla. Hemos medido desde el filo de la tabla al codo de 90 grados, al primer codo de 90 grados, hemos medido 15 centímetros. Trazamos una línea desde el principio del tubo a 15 centímetros, que coincide justo con el primer codo. Dijimos también que tomaríamos como referencia siempre la línea neutra del tubo. Dijimos que la curva, que podíamos distinguir tres líneas en la curva, la de contracción, la neutra y la de estiramiento, y vamos a intentar seguir por esa línea midiendo en la línea neutra de la tubería. El radio de curvatura de esta curvadora es de 36 milímetros, pues es lo que vamos a descontar para hacer una curva de 90 grados. Y ahí colocaremos, en la segunda marca que hemos hecho, colocaremos el punto cero. Ahí será el inicio de la curva. Sujetamos el tubo con la uña. Miramos que coincida la marca con el inicio de la curva, con la marca cero de la curvadora. Y haremos la curva hasta 90 grados. Justo ahí. Y ahora el tubo debe de coincidir justo la línea neutra del tubo, que sería justo el centro del tubo, con la línea. Porque hemos tomado como referencia la línea neutra de la curva. Una media circunferencia es un ángulo llano que mide 180 grados. Un ángulo recto sería una curva de 90 grados. Y la circunferencia completa sería un ángulo completo. En la segunda curva, no sé exactamente qué ángulo debo aplicar en la curvadora, pues me ayudo de una escuadra móvil o de un transportador de ángulos. Con la escuadra móvil y un transportador de ángulos, pues podemos saber a cuántos grados será la siguiente curva. Hacemos coincidir el centro del transportador de ángulos con el vértice de la escuadra y el ángulo 180 con la parte horizontal de la escuadra. Y vemos que nos da aproximadamente 61 grados el ángulo. Pues eso será lo que vamos a marcar en la curvadora. Hacemos coincidir del transportador de ángulos la marca 0 y la marca 180 con la curvadora, con los ángulos de la curvadora, y 61 grados con 6 sería justo ahí. Pues justo ahí haríamos la curva y debería de coincidir la línea neutra del tubo con la línea que hemos marcado en la tabla. Pero aquí, ¿cuánto deberíamos descontar de tubo? Si para una curva de 90 grados la segunda línea la hemos trazado a 3,6 centímetros, que era el radio de curvatura de la curvadora, hemos hecho un ángulo de 90 y daba justo exacto ahí, en la línea neutra, coincidía con la línea que hemos marcado, pues haremos una regla de 3. 3,6 hemos necesitado para una curva de 90 grados, ¿cuántos milímetros descontaremos para una curva de 61,6? Multiplicamos 3,6 por 61,6, 221,76 y luego dividimos por 90. Una regla de 3. Según la regla de 3, deberíamos descontar 2,46 centímetros, 24,6 milímetros. Pues vamos a trazar ahí una segunda línea con lo que nos dice la regla de 3 que deberíamos descontar para que justo la línea neutra del tubo coincida con el trazo de la tabla. Marcamos el segundo trazo y nos vamos a la curvadora. Las curvas las hacemos siempre con cobre recocido. O sea que si nos varía algo en un grado o pocos grados la curva, podemos rectificarla siempre manualmente. Y preferible quedarnos cortos en la curva
y luego volver a ampliar la curva, que una vez la curva hecha tener que rectificar. Bueno, pues ahí la tengo, la segunda marca que hemos hecho, la marca 0 de la curvadora. Coloco el tubo en la posición correcta para que la primera curva la hicimos hacia la derecha y esta hacia arriba. Hemos dicho 61 grados. Justo la marca que hemos hecho ahí. Un poquillo más. Y justo ahí creo que está, con la marca. Y lo que os decía, el tubo recocido siempre lo podemos enderezar si se nos gira hacia un lado u otro. Bueno, pues tenemos la segunda curva hecha. Y yo creo que puede valer. Yo creo que ahí está. Si continuamos, la línea neutra del tubo coincide justo con el trazo que hemos hecho ahí, en la tabla. Bueno, vamos con la segunda curva. La primera fue hacia arriba y esta volvemos a una curva hacia la derecha, pero no es 90 grados. Con la escuadra móvil y el transportador de ángulos podemos ver cuántos grados tiene esa curva. Colocamos el transportador de ángulos en la escuadra y vemos que este ángulo nos marca 66 grados, casi 67. Bueno, pues la misma operación. 180 con el ángulo que nos da el transportador, 113,2. Y tenemos que el ángulo o lo que desviamos el tubo de la dirección que lleva son 66,8. Bueno, pues hacemos otra regla de 3. Y 3,6 centímetros para 90 grados, para 66,8. ¿Cuántos centímetros? Hacemos la multiplicación y luego dividimos entre 90. Y aquí tenemos que nos da 2,67, 26,7 milímetros. Bueno, pues marcamos en la línea, marcamos una línea en el tubo que coincida con la línea, con el trazo que tenemos en la tabla, y luego de esa marca descontamos los 2,67 o los 26 milímetros, casi 27. Hacemos un trazo y ahí justo haremos la curva de 66 grados. Y debería coincidir todo el trazo de la tubería, todo el centro de la tubería, ya que la línea neutra corresponde justo al centro del tubo, pues debería coincidir con los trazos que hemos hecho en la tabla. Vamos a marcar en la curvadora los 66,7. O casi 67. Y tenemos entre 60 y 70, 65, tenemos la marca, pues un pelín más, ahí sobre 67. Yo creo que ahí casi está. Lo que os digo, tampoco hace falta que vayamos al milímetro, porque con el cobre recocido siempre tenemos algo de juego. Bueno, pues colocamos la segunda marca en el inicio de la curva, en la marca 0 de la curvadora, y colocamos la tubería para que nos dé la dirección que nos pide el trazo. Justo ahí, paralelo con el brazo fijo de la curvadora. En el próximo vídeo haremos curvas con cobre de 15. Utilizaremos la curvadora de 15 milímetros e intentaremos hacer una pequeña instalación. Bueno, pues creo que ahí está. Y lo que os decía, el cobre recocido, si vemos que está un poco torcido o inclinado hacia un sitio u otro, pues como es fácil de manipular. Y si veis siguiendo justo la línea neutra del tubo, pues yo creo que coincide, que hay muy poca variación del tubo, de la línea neutra del tubo a los trazos que habíamos hecho ahí. Y ahora vamos a realizar un salto puente. Un puente con tubería de cobre de 12. Vamos a intentar también sacar el puente, el salto al milímetro. Aunque en una instalación, cuando se instalaba cobre en las viviendas, ya se instala tuberías plásticas, la mayoría de las instalaciones, pero recuerdo que en el año 91 en Mijas Costas estuve trabajando en una empresa y utilizábamos muchísimo la curvadora eléctrica, sobre todo para ascendentes de cobre. Y el abocardador para cobre hacíamos, en lugar de manguitos, hacíamos boca al extremo del tubo. Y ya la mayoría de las instalaciones se realizan en tuberías plásticas.
Bueno, pues vamos a intentar hacerlo al milímetro y lo que os decía, siempre dejábamos la tubería por largo y luego íbamos cortando y uníamos íbamos abocardando los extremos y hacíamos manguitos. Pero aquí vamos a intentar hacerlo al milímetro. Bueno, dijimos que el radio de curvatura de esta curvadora que yo tengo de 12 milímetros era 3,6. Voy a trazar una línea, hemos medido justo en el centro, tiene 19,5. He marcado ahí justo el centro de la tubería donde vamos a hacer el salto puente, contando desde el trazo que hemos hecho. ¿Veis? Colocamos ahí la tubería, desde el trazo justo al centro. Vamos a hacer primero una curva de 60 grados y luego haremos dos curvas de 30. Bueno, pues aplicamos la regla de 3 según la matemática, a ver cuánto tendríamos que descontar para que la línea que he marcado quede justo en el centro de la tubería. Bueno, pues hacemos la regla de 3 y según las matemáticas, pues 2,4. 2 centímetros y 4 milímetros. Bueno, pues del centro de la primera línea que marcamos en la tubería, vamos a descontar ahora los 2,4, los 24 milímetros. Y este será el inicio de la curva de 60 grados. Cuando el salto puente no es muy largo, porque la tubería que tenemos que librar no es muy alta, con curva de 60 y luego 2 de 30 es suficiente. Si no, tendríamos que hacer, si tuviera mucha altura, pues haríamos todas las curvas en 90. Más adelante, cuando hagamos curvas con tubo de 15, haremos una. Un salto puente con curvas de 90. Bueno, pues la primera curva a 60 grados. Ahí está. Y según las matemáticas, el primer trazo que hicimos, descontando los 2,4, pues debería estar justo en el centro de la tubería. Y ahora las dos curvas de 30, lo que suelo hacer es que marco el doble de la altura que tenga el salto puente. Y me separo esa distancia. Esa altura, hemos dicho que tenía 3,5 centímetros. Bueno, pues multiplico por 2, el doble. Serían 7 centímetros. Bueno, pues del trazo del centro voy a separar 7 centímetros a la izquierda y 7 centímetros a la derecha. Y haré dos curvas de 30 grados al contrario de esta de 60, para que el tubo continúe con la dirección que llevaba. Bueno, pues de la línea del centro, justo de la curva, el centro de la curva, 7 a un lado y luego marcamos 7 en el otro lado de la tubería. Y ahí justo haremos las dos curvas de 30, que son los 60 grados que hemos curvado, y el tubo hará el salto puente. Y si las matemáticas no fallan, pues debería de coincidir el inicio de la tubería con la marca que hemos hecho en la tabla, y el salto puente debería coincidir justo en el centro del tubo. Aunque cada maestrillo tiene su librillo, habrá fontaneros que lo hagan de otra forma y la primera curva, y vamos a intentar que quede hacia el lado contrario y pondremos la tubería derecha, a ver si puedo, y paralela al brazo fijo, aunque os digo que luego el cobre recocido, si nos queda un pelín torcido a un lado u otro, pues muy fácil, pero vamos a intentar que quede paralelo al brazo fijo. Bueno, pues ahora la curva de 30. Ya tenemos la primera.
Bueno, pues lo mismo, a la marca que hicimos y el tubo paralelo ahí al brazo fijo. Yo creo que ahí está. Si se desvía un poquillo, pues como es cobre recocido, podemos enderezarlo. Ahí más o menos creo que está. Ahí va el trípode. Bueno, pues voy a hacer la curva como pueda. Bueno, pues ahí estaría el salto puente hecho. Yo creo que casi está al milímetro. Coincide el inicio de la curva con la marca que hicimos en la tabla y el centro de la curva de centro, el centro del salto puente coincide justo con el centro de la tubería. Bueno, pues yo creo que puede valer por hoy. El próximo vídeo, pues haremos curvas con tubería de cobre de 15.